A sus 28 años, tras más de 6 años de matrimonio con Camilo Evaluna Montaner, admitió inesperadamente que detrás de la dulce imagen de su relación que millones admiraban, existían periodos que ella misma describió como un verdadero infierno. Esta pareja, considerada en su momento el ícono del amor para la joven generación latina, era realmente tan feliz como aparentaba en las redes sociales. ¿Qué ocurría tras las canciones de amor y los vídeos familiares llenos de risas? ¿Y por qué Evaluna decidió revelar la verdad ahora, después de más de 6 años juntos? A los 28 años, después de más de 6 años de matrimonio con Camilo Evaluna Montaner, decidió decir algo que nadie esperaba escuchar de una pareja que parecía vivir dentro de una canción romántica permanente. No habló de escándalos externos, ni de rumores inventados. Habló de lo que se sentía por dentro, y utilizó una palabra fuerte para describir ciertos momentos de su matrimonio infierno. La palabra sorprendió. Porque durante años, Evaluna y Camilo fueron el ejemplo moderno del amor visible. Canciones dedicadas el uno al otro, declaraciones públicas constantes, publicaciones llenas de ternura, gestos románticos que parecían espontáneos y auténticos. Su historia fue construida frente a millones de personas que crecieron creyendo que su relación era casi perfecta. Por eso, cuando Evaluna reconoció que hubo etapas oscuras, que hubo momentos en los que se sintió emocionalmente sobrepasada, la reacción fue inmediata. ¿Cómo puede existir un infierno dentro de una relación que siempre se mostró tan luminosa? Pero lo que Evaluna explicó no tenía que ver con traiciones ni con escándalos dramáticos. Tenía que ver con la presión, con la intensidad de vivir un matrimonio joven bajo la mirada constante del público, con la dificultad de crecer como persona mientras el mundo observa cada paso. A los 28 años, Evaluna ya no es la joven recién casada que vivía enamorada sin cuestionamientos. Es una mujer que ha experimentado cambios profundos el paso del tiempo, la maternidad, la evolución profesional, la transformación personal. Y en medio de todo eso, el matrimonio también cambió. Ella confesó que hubo momentos en los que sintió que debía sostener una imagen de felicidad constante. No porque alguien la obligara directamente, sino porque esa era la narrativa que se había construido alrededor de su relación. Cuando el mundo espera que sea siempre la pareja perfecta, admitir dudas o cansancio se vuelve casi imposible. El infierno del que habló no era una ruptura evidente. Era una lucha interna. Era sentirse emocionalmente agotada mientras intentaba sonreír. Era cuestionarse si estaba siendo escuchada en medio de una relación donde ambos eran intensos, apasionados y profundamente expresivos. Evaluna reconoció que casarse joven implica descubrirse a uno mismo al mismo tiempo que intentas construir una vida en pareja. Y eso no siempre es sencillo, porque cuando uno cambia, el otro también debe adaptarse. Y esa adaptación requiere paciencia, diálogo y humildad. Muchos seguidores idealizaron su relación como si fuera un modelo inalcanzable. Pero detrás de las canciones dedicadas y los gestos románticos, existían conversaciones difíciles, momentos en los que las diferencias de personalidad se hacían evidentes, etapas en las que el cansancio emocional superaba el entusiasmo inicial. Evaluna explicó que el amor no desapareció. Lo que cambió fue la forma de entenderlo. Pasó de ser un impulso constante a convertirse en una decisión consciente. Y ese proceso no fue cómodo. Hubo lágrimas. Hubo silencios incómodos. Hubo días en los que se preguntó si ambos estaban creciendo en la misma dirección. A los 28 años, hablar de estas experiencias requiere valentía. Sobre todo cuando tu historia de amor ha sido expuesta como un ideal para millones de personas. Pero ella eligió ser honesta. Eligió reconocer que incluso las relaciones más admiradas enfrentan crisis internas. Lo que más impactó fue la claridad con la que describió la presión de ser la pareja perfecta. Esa presión puede convertirse en una carga, porque nadie es perfecto. Y cuando la realidad no coincide con la imagen pública, aparece la frustración. Evaluna también dejó claro que el término infierno no definía todo su matrimonio. Era una forma intensa de describir momentos específicos de desgaste emocional.
Momentos en los que necesitó detenerse, replantearse, redescubrir quién era dentro de la relación. Su confesión abrió una conversación más amplia sobre las expectativas irreales que se imponen a las parejas jóvenes, especialmente cuando viven bajo la exposición constante de redes sociales. Mostró que la vulnerabilidad no destruye una historia de amor, la hace más humana. A los 28 años, Evaluna no rompió la imagen de su matrimonio. La transformó, porque al admitir que hubo momentos difíciles, permitió que su historia dejara de ser un cuento idealizado y se convirtiera en algo más real, más complejo, más cercano. Y quizás esa honestidad fue el primer paso para reconstruir no solo su relación con Camilo, sino también la manera en que el mundo entiende lo que significa amar cuando aún estás aprendiendo a ser quien eres. Al principio todo parecía escrito como una historia perfecta. Evaluna y Camilo no solo estaban enamorados, estaban convencidos de que su amor era distinto, profundo, casi inevitable. Se conocieron en un momento en el que ambos estaban construyendo sus carreras, creciendo como artistas, soñando en grande. Y cuando decidieron casarse, lo hicieron con la seguridad de quienes creen que el amor lo puede todo. Pero casarse joven no significa solo compartir ilusiones. Significa crecer mientras el vínculo también crece. Y eso, aunque suene romántico, puede convertirse en un desafío enorme. Durante los primeros años, su relación se convirtió en un fenómeno público. Canciones dedicadas, declaraciones apasionadas, entrevistas llenas de complicidad. El mundo los observaba como el ejemplo del amor genuino en tiempos de superficialidad. Cada gesto era celebrado, cada mirada analizada. Sin embargo, detrás de esa narrativa tan luminosa, comenzaban a aparecer presiones que no siempre eran visibles. Cuando una pareja se convierte en símbolo, la expectativa externa empieza a influir en la dinámica interna. Ya no solo se trata de amar, sino de sostener una imagen. Evaluna confesó que hubo momentos en los que sintió que debía estar siempre feliz. Como si cualquier señal de cansancio pudiera interpretarse como una grieta en el cuento perfecto. Esa presión no venía necesariamente de comentarios directos, sino del peso de saber que millones de personas los idealizaban. A esto se sumaba el hecho de que ambos estaban evolucionando individualmente. A los 20 y tantos años, uno todavía está descubriendo su identidad. Cambian prioridades, cambian metas, cambian necesidades emocionales. Y cuando dos personas atraviesan esa transformación al mismo tiempo, el ajuste no siempre es simple. Camilo, con su personalidad intensa y expresiva, vivía el amor con una pasión constante. Evaluna, por su parte, también sentía profundamente, pero comenzó a experimentar la necesidad de espacios propios, de momentos de introspección, de una conexión menos expuesta y más íntima. La exposición constante en redes sociales amplificaba cualquier emoción. Si compartían momentos románticos, el público los celebraba. Si decidían ser más discretos, aparecían preguntas. La línea entre lo privado y lo público se volvió cada vez más delgada. Y entonces, llegó otro cambio importante: la maternidad. Convertirse en padres transformó la dinámica por completo. La atención ya no estaba centrada solo en la pareja, sino también en la nueva responsabilidad compartida. El cansancio físico, las nuevas rutinas, la reorganización del tiempo. Todo eso añadió una capa adicional de tensión. Evaluna reconoció que en algunos momentos se sintió sobrecargada emocionalmente. No porque Camilo no estuviera presente, sino porque ambos estaban aprendiendo a manejar una nueva etapa sin manual de instrucciones. Las expectativas externas seguían intactas, pero internamente todo estaba cambiando. Hubo días en los que la conexión parecía más frágil. No por falta de amor, sino por agotamiento, por diferencias en la manera de gestionar el estrés, por pequeñas discusiones que antes se resolvían fácilmente y que ahora requerían más diálogo. Además, al ser figuras públicas, cualquier decisión personal podía convertirse en tema de debate. Eso generaba una sensación constante de vigilancia. Y vivir un matrimonio bajo observación puede intensificar cada conflicto. Evaluna explicó que hubo momentos en los que necesitó preguntarse quién era más allá de la esposa idealizada.
Necesitó redescubrir su identidad fuera de la narrativa romántica que se había construido alrededor de su relación. Y ese proceso fue incómodo, porque implicaba romper con la idea de perfección. Camilo también tuvo que enfrentar su propio proceso. Comprender que amar intensamente no siempre significa amar de la manera que el otro necesita, que escuchar puede ser más importante que declarar sentimientos, que el romanticismo constante no sustituye la estabilidad emocional. El paso del tiempo reveló algo importante. El amor joven es poderoso, pero necesita madurar. Y esa maduración no ocurre sin fricción. No ocurre sin momentos de duda. La presión no provenía de una crisis escandalosa, sino del desafío de mantener autenticidad en medio de expectativas gigantescas. Eva Luna describió esa etapa como un proceso de aprendizaje. Aprender a decir lo que realmente sentía. Aprender a no esconder el cansancio. Aprender que un matrimonio sano no se basa en parecer perfecto, sino en ser honesto. Con el tiempo, ambos comenzaron a redefinir sus prioridades, a establecer límites más claros entre lo que compartían públicamente y lo que decidían preservar, a entender que su relación no necesitaba validación constante del exterior. Fue entonces cuando comprendieron que el amor no es una fotografía fija, es un movimiento continuo, y si no se ajusta con el crecimiento personal puede volverse rígido. En esa transición del cuento romántico a una relación más consciente, hubo momentos difíciles, sí, pero también hubo una decisión firme de no rendirse ante la incomodidad. Porque a pesar de la presión del cansancio y de las dudas, ambos entendieron que el vínculo valía la pena ser trabajado con sinceridad. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como pequeñas incomodidades empezó a sentirse más intenso. No eran grandes escándalos. No hubo traiciones públicas ni rupturas repentinas. Pero sí existió algo más difícil de identificar: una desconexión emocional progresiva que se instaló sin hacer ruido. Eva Luna habló de una etapa en la que comenzó a sentirse perdida dentro de su propio matrimonio. No porque dejara de amar a Camilo, sino porque sentía que estaba cambiando como mujer, como artista, como madre. Y no siempre sabía cómo expresar esa transformación sin herir o desestabilizar la relación. Casarse joven implica crecer frente al otro. Y crecer significa cambiar. Lo que te hacía feliz a los 21 no necesariamente te llena a los 28. Las prioridades se ajustan. Las emociones se vuelven más complejas. Y cuando dos personas evolucionan a ritmos distintos, aparecen tensiones que no siempre se pueden ignorar. Camilo, con su energía expansiva y su manera apasionada de vivir el amor, seguía expresándose de forma intensa. Eva Luna, en cambio, comenzó a necesitar momentos de silencio, espacios propios, menos exposición emocional constante. Esa diferencia no era un error. Era una divergencia natural. Pero no saber manejarla generó fricción. Ella confesó que hubo días en los que se sentía incomprendida. No porque él no la quisiera escuchar, sino porque ambos hablaban idiomas emocionales diferentes. Mientras uno necesitaba hablar todo inmediatamente, el otro necesitaba procesar en silencio. Esa asimetría creó malentendidos. El infierno del que habló no fue un lugar físico ni un evento específico. Fue un estado emocional. Fue la sensación de estar atrapada entre la expectativa de felicidad permanente y la realidad de sentirse agotada. Fue sonreír ante el público mientras por dentro lidiaba con dudas que no sabía cómo verbalizar. La maternidad intensificó ese proceso. Convertirse en madre cambió su identidad de manera profunda. Sus prioridades se reordenaron. Su sensibilidad se agudizó y empezó a preguntarse si estaba recibiendo el mismo nivel de comprensión que ella ofrecía. Hubo conversaciones difíciles. Algunas se resolvieron con calma. Otras dejaron heridas temporales. Hubo momentos en los que ambos se miraron preguntándose si estaban sabiendo acompañarse correctamente. No desde la amenaza de separación, sino desde la preocupación de no estar conectando como antes. Eva Luna explicó que el cansancio acumulado puede amplificar cualquier diferencia. Pequeños desacuerdos se sienten más grandes cuando el descanso escasea. Y cuando ambos son figuras públicas, el margen para equivocarse parece inexistente.
También reconoció que hubo una etapa en la que intentó minimizar lo que sentía. Pensó que era una fase pasajera, que el amor bastaría para acomodarlo todo. Pero ignorar el malestar no lo hace desaparecer, solo lo posterga. Camilo, por su parte, tuvo que aprender a escuchar sin intentar resolver inmediatamente, a comprender que a veces el otro no necesita soluciones sino validación. Ese aprendizaje no fue automático. Requirió errores, requirió humildad. El infierno emocional no era un drama externo. Era una lucha interna constante por mantener el equilibrio. Era sentir que debía cumplir con demasiados roles, al mismo tiempo esposa ideal, madre dedicada, artista comprometida, figura pública sonriente. Y en medio de todo eso preguntarse dónde quedaba su propia voz. Sin embargo, lo más significativo de esta etapa fue que no decidieron ignorarla. No optaron por ocultarla bajo una narrativa perfecta. Eligieron enfrentarla. Eligieron admitir que estaban atravesando un proceso incómodo. Ese reconocimiento marcó un punto de inflexión. Porque cuando una pareja deja de fingir que todo está bien, abre espacio para reconstruir desde la verdad. Eva Luna entendió que el amor maduro no elimina el conflicto, lo transforma en oportunidad de crecimiento. Y aunque esa etapa fue dolorosa, también fue reveladora. Les mostró que el vínculo no podía depender solo de la pasión inicial, ni de la imagen pública. Necesitaba comunicación profunda, respeto por los cambios individuales y disposición para adaptarse. El infierno, entonces, no fue el final. Fue el momento en que ambos tuvieron que decidir si estaban dispuestos a evolucionar juntos o quedarse atrapados en la versión idealizada que el mundo esperaba de ellos. Después de esas conversaciones incómodas y de ese desgaste silencioso que ambos empezaron a reconocer, algo cambió. Ya no podían seguir funcionando en automático. Ya no bastaba con repetir que se amaban. Tocaba preguntarse cómo estaban amando. Camilo, que siempre se mostró como un hombre profundamente romántico, tuvo que enfrentarse a una verdad difícil: expresar amor constantemente no garantiza que el otro se sienta comprendido. Decir te amo puede ser sencillo. Escuchar lo que incomoda no tanto. Eva Luna habló de momentos en los que necesitaba algo distinto. No más declaraciones públicas, no más demostraciones grandiosas. Necesitaba calma, necesitaba contención, necesitaba sentirse escuchada sin presión de responder con la misma intensidad. Para Camilo, entender eso implicó romper con la imagen que incluso él mismo había construido. La del esposo siempre perfecto, siempre atento, siempre entregado. Reconocer que también podía estar fallando no fue inmediato, pero fue necesario. Él comenzó a comprender que el amor no es uniforme, que lo que para uno es entrega, para el otro puede sentirse como exceso. Que acompañar no significa invadir. Que apoyar no es lo mismo que dirigir. En esa etapa, Camilo tuvo que aprender a bajar el ritmo, a no interpretar el silencio como rechazo, a no convertir cada diferencia en una oportunidad para intensificar el afecto, sino en un espacio para escuchar con serenidad. Eva Luna necesitaba espacio para redescubrirse como mujer, más allá de la narrativa romántica que los envolvía. Y eso significaba redefinir la dinámica. Ya no se trataba solo de ser la pareja admirada, sino de ser dos individuos con procesos internos propios. Hubo ajustes concretos. Más conversaciones privadas, menos exposición innecesaria, decisiones conscientes sobre qué compartir y qué proteger. Entendieron que no todo debía mostrarse, que preservar partes de su intimidad era una forma de cuidar el vínculo. Camilo también tuvo que aceptar que la intensidad constante puede agotar, que amar no significa estar en estado emocional máximo todo el tiempo, que la estabilidad a veces se construye desde la tranquilidad, no desde la euforia. En ese proceso, ambos comenzaron a verse con menos idealización y más realismo. Se reconocieron como dos personas jóvenes que habían crecido bajo una lupa pública. Dos personas que estaban aprendiendo a equilibrar carrera-familia y relación sin manual previo. Camilo asumió que parte del desgaste provenía de la presión externa, pero otra parte era responsabilidad interna. Dejó de centrarse en cómo se veía la relación desde fuera y empezó a enfocarse en cómo se sentía desde dentro.
Ese cambio fue silencioso pero profundo. No hubo anuncios oficiales. No hubo declaraciones dramáticas. Hubo conversaciones nocturnas, momentos de introspección, decisiones pequeñas pero constantes. Evaluna, por su parte, comenzó a sentirse más validada, más escuchada, más libre de expresar dudas, sin temor a romper una imagen pública. Y esa libertad fue esencial para reconstruir la confianza emocional. La etapa difícil no desapareció mágicamente, pero empezó a transformarse en aprendizaje. Camilo entendió que acompañar es ante todo respetar el proceso del otro, que amar también implica saber retirarse un paso cuando es necesario. Esa toma de conciencia no debilitó su relación, la volvió más madura, más auténtica, más alineada con la realidad y menos con la fantasía. Y fue precisamente en esa transformación donde dejaron atrás la versión idealizada de su matrimonio para construir una conexión más sólida basada en comprensión real y no en expectativas externas. Después de atravesar conversaciones incómodas, silencios tensos y momentos de agotamiento emocional, Evaluna y Camilo entendieron algo fundamental: su matrimonio no podía seguir dependiendo de la versión idealizada que el mundo tenía de ellos. Si querían que la relación sobreviviera, debían reconstruirla desde un lugar mucho más honesto. A los 28 años, Evaluna comprendió que el amor no es estático. No es una emoción congelada en el momento del enamoramiento. Es un proceso que cambia a medida que las personas cambian. Y ella ya no era la misma joven que dijo sí 6 años atrás. Había madurado. Había vivido la experiencia de la maternidad, había enfrentado presión pública, había descubierto partes de sí misma que antes no conocía. Camilo también evolucionó. La intensidad romántica que al principio parecía suficiente, empezó a necesitar equilibrio. Aprendió que amar no es insistir, sino entender. Que acompañar no significa estar encima, sino estar disponible, cuando el otro lo necesita. Esa diferencia transformó la dinámica entre ambos. Uno de los pasos más importantes fue establecer límites claros con el exterior. Decidieron que no todo debía ser compartido, que proteger ciertos momentos era una forma de proteger el vínculo. Durante años, gran parte de su historia se vivió frente a millones de personas. Ahora necesitaban espacios donde solo existieran ellos dos, sin expectativas, sin aplausos, sin juicios. Evaluna habló de recuperar la calma, de encontrar estabilidad emocional sin necesidad de demostrar felicidad constante, de aceptar que hay días buenos y días difíciles y que ambos forman parte de una relación real. Esa aceptación marcó un antes y un después. También redefinieron lo que significaba compromiso. Ya no se trataba solo de promesas románticas, sino de acciones concretas. Escuchar con paciencia. Respetar el tiempo individual. Compartir responsabilidades, sin competir por quién ama más o quién cede más. El proceso no fue inmediato ni mágico. Hubo recaídas emocionales. Hubo momentos en los que el cansancio volvió a aparecer, pero ahora enfrentaban esas situaciones con mayor conciencia. Ya no intentaban esconderlas ni maquillarlas. Las abordaban directamente. Evaluna entendió que el infierno que describió fue en realidad un punto de quiebre necesario, una señal de que algo debía cambiar. Y en lugar de ignorarlo, decidieron transformarlo en aprendizaje. En esta nueva etapa, la relación dejó de girar alrededor de la imagen pública y comenzó a titrarse en el bienestar interno. Se permitieron ser imperfectos. Se permitieron no cumplir con el molde de pareja ideal. Y esa libertad les dio espacio para crecer con autenticidad. A los 28 años, hablar de estas experiencias no es común. Muchas parejas jóvenes prefieren mantener una narrativa impecable. Pero Evaluna eligió la transparencia porque comprendió que el amor real no se debilita con la verdad. Al contrario, se fortalece cuando se expone sin miedo. Después de 6 años, su matrimonio no es el mismo que comenzó, lleno de ilusiones románticas. Es más maduro, más consciente, más equilibrado. Han aprendido que el amor no elimina las crisis, pero puede transformarlas si existe voluntad de cambiar.
Lo que antes era presión por parecer perfectos, ahora es compromiso por ser honestos. Lo que antes era intensidad constante, ahora es estabilidad emocional. Lo que antes era idealización, ahora es aceptación. Evaluna y Camilo no reescribieron su historia borrando los momentos difíciles. La reescribieron integrándolos, entendiendo que las etapas oscuras no definen el final, sino que pueden convertirse en el inicio de una relación más sólida. Y quizás esa sea la verdadera enseñanza de esta etapa, que amar joven no significa amar sin errores. Significa estar dispuesto a crecer juntos cuando la realidad desafía la fantasía. Significa elegir cada día incluso después de haber atravesado el desgaste. A los 28 años, Evaluna no destruyó la imagen de su matrimonio. La humanizó. Y al hacerlo, abrió una conversación necesaria sobre lo que realmente implica sostener una relación cuando el mundo entero la observa. Después de 6 años de matrimonio, lo que parecía una historia perfecta, terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo, una historia real. Evaluna no habló para romper su relación, habló para hacerla más honesta. Y esa diferencia lo cambia todo. A los 28 años, reconoció que hubo momentos difíciles, que hubo etapas en las que el desgaste emocional se sintió intenso. Pero también dejó claro que esas etapas no fueron el final, sino el punto de partida para una transformación más madura. Porque el amor joven es apasionado, sí. Pero cuando se enfrenta a la presión pública, a la maternidad, al crecimiento personal y a las expectativas externas, necesita evolucionar. Y evolucionar implica incomodidad. Implica conversaciones difíciles. Implica aceptar que no siempre se siente como una canción romántica. La historia de Evaluna y Camilo nos recuerda algo importante. Detrás de cada pareja que parece perfecta en redes sociales, existen procesos internos que nadie ve. Y eso no significa que el amor sea falso, significa que es humano. Tal vez la verdadera fortaleza de su matrimonio no está en no haber tenido crisis, sino en haberlas enfrentado con sinceridad. En haber decidido reconstruir en lugar de aparentar. En haber aprendido que el compromiso no es un momento, es una práctica diaria. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces comparamos nuestra realidad con imágenes ideales que vemos en Internet? ¿Cuántas veces creemos que el amor verdadero no debería doler nunca? El amor real no es perfecto, es consciente, es valiente, es capaz de transformarse cuando la realidad lo exige. Si esta historia te hizo pensar en tu propia relación o en la manera en que entendemos el matrimonio joven, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué piensas. Y si quieres seguir descubriendo el lado más humano detrás de las historias públicas, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo video. Porque a veces la verdad detrás de la imagen es lo que realmente nos conecta.